Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Juntos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra. También yo he resuelto escribírtelos por su orden. Después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres y a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, y a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollándolo, lo devolvió al que le ayudaba. Se sentó y toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Hijos, hemos leído unos textos supremamente hermosos y preciosos, porque hemos escuchado dos lecturas, la primera y la segunda, y entre la primera y la segunda hay un salmo. Luego escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Hijos, y en las dos lecturas, la primera del libro de Nehemías, el tema central de ese texto bíblico es que se leyó el libro de la ley y el sacerdote Esdras lo explicó. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje de la segunda lectura es, queridos hermanos, el apóstol San Pablo, que se dirige a los corintios y nos recuerda cuando nos habla que una mano no puede estar fuera del cuerpo, que si el oído, todo es oídos, entonces ¿para qué los ojos? Si necesitamos los ojos, no puede ser el oído, ojos, oído y boca. Y con eso nos quiere recordar que todos somos unos miembros, así como nuestro cuerpo tiene miembros superiores, miembros inferiores, ojos, oídos, lengua. Hay un cuerpo, un tronco, unas extremidades. De la misma forma, todos en la iglesia formamos el cuerpo místico del Señor Jesús.
¿Sí se dan cuenta? Que es que, queridos hermanos, cuando uno coge y lee, por ejemplo, la segunda lectura y dice, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que yo no soy mano, no formo parte del cuerpo, dejaría de serlo. Y entonces uno dice, qué viaje bobadas, todo lo que no, hijos. Es una maravilla. Por eso yo soy feliz cuando beso la palabra de Dios, porque la acabo de proclamar. Porque es que nosotros muchas veces, hijos, nos quedamos muy simplistamente en la lectura literal y nunca, ni siquiera en el colegio y en la universidad menos, nos enseñan a pensar, a analizar, a profundizar. Por eso a los chicos y a los jóvenes no les gusta leer, como es de rico. Hijos, hay que enseñarle a los chicos y a los jóvenes, acompañados por los papás, a que lean. Pero ¿y si los papás no les gustó leer? Hijos, por eso es que coger la palabra de Dios, este texto bíblico, aquí hay una partecita, pero coger la Biblia, que es así, ¡ay, qué pereza! ¿Quién va a leer todo eso? Nos da pereza. Cuando lo más grande y lo más especial que nosotros podemos hacer todos los días, hijos, es acercarnos al texto bíblico para saber qué es lo que el Señor quiere decirme y qué es lo que yo debo escuchar. Por eso muchas veces la vida de muchos fieles católicos es una vida ahí. ¿Cómo vas? Ahí llevándola, Padre. ¿Cómo me le va? Pasándola. Me da rabia eso, hijos. ¿Cómo está? Bien, excelente, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Éxitos, bendiciones. Eso es diferente. No. O sea, uno saluda a una persona así a las 6 de la mañana, que uno todavía como que todavía no ha acabado de abrir los ojos, y lo saludan así, ¿qué hubo? ¿Cómo amaneciste? Y uno dice, ¡ay, qué energía la! Entonces uno dice, no, yo quiero vivir así, todo el día voy a vivir así. Y entonces cuando le hablan a uno, bien, gracias a Dios, bien, excelente. Hijos, porque cuando el ser humano, nosotros, nos acercamos al texto bíblico y comenzamos a escuchar la voz de Dios y a degustar los textos, la vida a nosotros se nos transforma y nosotros comenzamos a encontrar un sabor muy diferente, muy especial. Queridos hermanos, entonces este texto que nos menciona a todos los miembros del cuerpo, lo que nos quiere decir es que de la misma forma que las manos, los pies, los ojos, los oídos, todo nuestro ser forma nuestro cuerpo, tú y yo, con la función que tengas como miembros del cuerpo místico de Cristo, formamos la iglesia. Entonces, cuando yo ya entiendo eso, ese texto no se me vuelve aburridor, sino que en el momento en que lo voy escuchando, voy sintiendo lo que Dios me quiere decir. Que no importa si eres ojo, si eres oídos, si eres manos o pies, lo que importa es que todos hacemos parte del cuerpo místico del Señor Jesús. Es muy bonito, queridos hermanos. Por eso es que no podemos dejar de venir al templo a celebrar la Santa Eucaristía, a leer la palabra de Dios para nutrirnos, crecer cada día más. Por eso es que saludas así. ¿Cómo estás?
Padre, bien, está ahí tratando de llevarla. Porque no tienes a Dios en tu vida, en tu corazón. Tu vida no da luz. Tu vida no alumbra. No te alumbras ni a ti mismo, ni a ti misma. Porque como solamente venimos a la celebración eucarística en momentos particulares. Padre, ¿cómo así? Explíqueme. Claro. Cuando hay un bautizo, porque hay que bautizar al niño. Sí, hay que bautizar. ¿Cómo vamos a dejar el muchacho ahí sin bautizar? No, pues llevémoslo. No, hay que llevarlo. Pero conciencia de qué es el sacramento del bautismo, para nada. Es más, les recuerdo a todos, en el bautismo, ustedes y yo recibimos 3 dignidades. Cuando nos ungen acá la cabecita con el óleo consagrado del Santo Crisma, nos transmiten 3 dignidades y nos ponen un sello indeleble, no se borra. A partir de ese momento serás cristiano católico, convencido, practicante o no, en el cielo o en los infiernos, pero serás cristiano católico. Ya tú decides a dónde te quieres ir. Y nosotros nos dan 3 dignidades: ser sacerdotes, profetas y reyes. ¿Y cómo vivimos nosotros? Nosotros nos esforzamos por vivir como sacerdotes, como profetas, como reyes. Las niñas se preocupan por vivir como sacerdotisas, profetisas y reinas. No es sino mirar la sociedad, hijos. Y todo el mundo vive como para donde va Vicente, para donde va toda la gente. Y punto. Y entonces llega la drogadicción, la prostitución, el robo, la mentira, el concubinato, el adulterio, todo lo que ustedes quieran. Un rey vive así, una reina vive así. Para nada, para nada. Entonces es porque no sabemos. Si nosotros supiéramos, hijos, lo que significan los sacramentos, nosotros viviríamos felices. La vida sabe a lo que tú le eches. Échale palabra de Dios, échale celebración eucarística, échale todos los sacramentos, échale vida de gracia para que te sepa espectacular y para que en adelante, por donde quiera que vayas, tú alumbres, tú ilumines, tú ayudes a otros a caminar en la luz. Eso sería diferente. Hijos, y en el texto bíblico del Evangelio es supremamente precioso. Es el Señor Jesús que va caminando y, como es normal en todos los judíos, pues el día sábado, que es el día para ellos consagrado, sagrado, va a la sinagoga, como decir ir al templo. Y allí él pide el libro, pasan el libro de la ley y él, desenrollándolo, sale un capítulo donde dice: hoy se cumple esta escritura. ¿A ustedes no les parece muy hermoso eso? Lo que ustedes y yo estamos haciendo lo hizo el Señor Jesús en su momento. Ir al templo, ir a la sinagoga, estar allí en el templo, leer el texto bíblico y el mismo Señor Jesús, leyéndolo, decirnos: este texto que estoy leyendo se acaba de cumplir hoy. Porque es que lo que dice ese texto no es cualquier cosa. ¿Qué nos dice el texto? Miren: el Espíritu del Señor está sobre mí. Este fue el texto que leyó el Señor Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí,
porque Él me ha ungido, me ha ungido. Todos fuimos ungidos en el bautismo y nos repitieron la unción en la confirmación, en la frente, en el bautismo acá, en la frente acá, con óleo de santo crisma que no se borra, impregna carácter y que nos da y nos pone el sello de ser cristianos católicos para siempre. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, y a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de gracia del Señor. 5 aspectos que fueron el centro de la evangelización del Señor Jesús. Volvamos a repasarlos, hermanos. 5. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Maravilloso, hijos. Yo les puedo decir de todo corazón que hoy, aquí, para ustedes y para mí, este texto se vuelve a cumplir. Es hermoso, espectacular. La palabra de Dios nunca va a pasar, nunca se va a poner vieja. Este texto lleva 2400 años. Y hace 2020 años lo leyó el Señor Jesús. ¡Qué maravilla! Y eso no pasa de moda. Y cada que lo leemos nos dice algo diferente. Y cada que lo leemos nos da gozo en el corazón de saber cuál es la filosofía y cuáles eran los preceptos con los que el Señor Jesús venía a mostrarnos el reino del Padre. Hijos, por eso es que nuestra iglesia es hermosa, por la vida sacramental, por la palabra de Dios, por la Santa Eucaristía, que actualiza todo aquello de la última cena del Señor. Por eso es hermosa nuestra iglesia. Y queridos hermanos, cuando ya estamos viejitos, cuando ya la salud se deteriora y llega la enfermedad, ahí está la iglesia para ungirte con el óleo de los enfermos, purificarte y volver a entregarte al Todopoderoso. ¿No les parece muy hermoso? Yo amo mi iglesia católica. Dios, gracias por llamarme. Hoy hace 23 meses que por la misericordia de Dios me ungieron las manos con el óleo del Santo Crisma. Es la tercera vez que un ser humano puede ser ungido con el óleo del Santo Crisma. De ahí en adelante sigue el obispo y no más, pero es algo supremamente hermoso. Entonces, queridos hermanos, teniendo en cuenta el texto bíblico, hijos, de la primera lectura, entonces nosotros tenemos en cuenta que hoy se cumple la palabra de Dios, que hoy se lee el libro de la segunda lectura del cuerpo místico de la iglesia. Ustedes y yo y todos hacemos parte. Si un cuerpo se le arranca el cuerpo, el dolor es grande. Nunca pienses en irte de la iglesia católica. No le causes ese dolor al cuerpo de Cristo Jesús, que sería desgarrarlo más de lo que vivió en la cruz por ti y por mí. Y del evangelio, que esto que les estoy diciendo hoy vuelve a cumplirse. Hoy la lectura del evangelio nos recuerda que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó y que Él prometió que acompañaría siempre
hasta el fin de los tiempos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.